Bruselas, tratando de explicar las razones de la democracia española frente a los independentistas. En aquel momento la opinión pública europea estaba muy del lado de los independentistas y muy en contra de la opinión oficial de España. Creo que aquello funcionó y creo, no lo sé, alguna gente me ha dicho, si el país hubiera tenido en aquel momento un punto de vista y una posición diferente, vete a saber qué hubiera pasado. No lo sé, pero yo tenía clara la posición que tenía que tomar, y tenía que tomarlo en mi convicción de que el país y los periódicos, los medios de comunicación, son instituciones de la democracia. Bueno, y termino ya. Yo, como les decía, he escrito un libro, la segunda que se lo digo, espero que tomen buena nota de este hecho, y me han dicho que tiene un cierto tono pesimista porque cuestiono la propia supervivencia de este oficio. Estas 2 días en Madrid visitándome un buen amigo y un distinguidísimo colega americano, que es Martin Baron, que fue el último director de Washington Post, y si son aficionados a ustedes al cine, es el protagonista de una película, Spotlight, que tuvo el Oscar a la mejor película en 2016, y cuenta la historia, cuando él era director del Boston Globe, la historia de la investigación que reveló por primera vez en el mundo la pederastia en la Iglesia Católica. Aquella investigación la dirigió mi amigo Martin Baron, cuando entonces era director del Boston Globe, y es la que refleja la película Spotlight. Y él dice que cuando le preguntan que si es optimista o pesimista, él siempre dice sobre el futuro de nuestra profesión, siempre dice que nunca ha conocido a nadie, a ningún triunfador que parta pensando que va a fracasar. Así es que tenemos que pensar que vamos a salir adelante como ciudadanos de un país libre y democrático, vamos a salir adelante, y como periodistas que tratan de defender la verdad y la objetividad de los hechos, espero que también podamos salir adelante. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su atención. Bien, antes de seguir el hilo de esta tarde de tan interesante conferencia, quisiera decirles a ustedes 3 cosas: que la conferencia se está grabando y pueden, a través de la página digital del Foro para la Concordia Civil, dentro de unos días volverla a ver, porque ha sido una conferencia amena y deliciosa y muy interesante. En segundo lugar, quiero decirles a ustedes que el día 16 de mayo el Foro para la Concordia Civil realiza otra actividad dentro de su programa de actividades del presente curso. Pero es una actividad especial y extraordinaria que lleva a la Junta Directiva a viajar a Madrid, por cuenta propia, naturalmente. Y es que el Foro para la Concordia Civil va a entregar el premio por la defensa de los derechos y libertades constitucionales, 3ª edición, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la persona de su presidente, el excelentísimo señor magistrado don Manuel Marchena. Entonces, quiero que sepan ustedes que si en mayo no tenemos ninguna actividad que suene aquí en Granada, sin embargo sí sonará en Madrid, porque la Junta Directiva del Foro ha sido invitada a desplazarse a Madrid para hacer entrega de la placa y el título de Premio por la Defensa de los Derechos y Libertades Constitucionales a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en la persona de su presidente. Y en junio, pues las cosas van que no va a haber ninguna actividad. No va a haber ninguna actividad, pero no es por causa del foro, sino porque la persona a la que hemos invitado
de forma denodada, de forma muy laboriosa. Hemos tenido que pasar 2, 3 secretarias, y eso es una de las cosas peores que puede ocurrirle a una asociación como del tipo de la nuestra cuando se quiere invitar a una personalidad política, y es que llegue la invitación a esa personalidad. Esa personalidad ha sido don Esteban González Pons, y tengo que decirlo públicamente porque el foro ha hecho su trabajo, el foro ha hecho la invitación, formalmente incluso, pero hasta el día de la fecha, para el mes de junio, no hemos recibido ninguna respuesta. Posiblemente es que no la haya. Bueno, pues que quede constancia de ello. Antonio, enhorabuena. Enhorabuena porque ha sido, como he dicho antes, una disertación muy amena y que tiene además aquí, como en la ciencia jurídica, el valor de interpretación auténtica, porque oírte a ti es oír a una voz acreditada del periodismo español actual, con tu experiencia, que ya lo has dicho, de reportero, de aventurero, y después te pusiste el traje de director de periódico, que es una imagen que está muy bien expresada. Es normal y habitual que después de la conferencia del invitado, el público y quien quiera tenga una participación y quiera hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna propuesta. Entonces ya veo algunas manos impacientes. Con tu permiso, sí. Procedemos a dar la palabra al profesor José Joaquín Jiménez, y allí hay dos, perdón, vamos uno detrás de otro porque si no, este viejo profesor se le va la cuenta. Sean ustedes tan amables, después del profesor Jiménez, de levantar otra vez la mano. Adelante. Un poco más alto, profesor. Tal vez. Que el periodismo en realidad lo que debe hacer es dedicarse a contar lo que sucede. Yo estoy de acuerdo con esa interpretación, y me ha recordado aquello de las tesis de Marx sobre Feuerbach, ¿no? Digo, parece que es una reinterpretación de esas tesis de Marx sobre Feuerbach, que decía, no se trata de interpretar el mundo, sino de transformarlo. Bien, el periodismo no debe transformar el mundo, sino lo que tiene que hacer es contarlo, tiene que interpretarlo. Pero para eso hace falta que los periodistas puedan acceder a cierta dosis de saber. Y entonces a mí me preocupa que en un grupo como el de Prisa desaparezca una revista como la revista Claves de Razón Práctica. Me parece que ha sido una revista fundamental para el pensamiento en este país y que ha contribuido de alguna manera a conformar la opinión pública. No sé si usted lo sabrá el por qué, pero eso es lo que yo quisiera preguntarle. ¿Por qué? ¿Por qué ha desaparecido Claves? Y la segunda cuestión se refiere a una frase que usted escribe en su libro, ¿no? Cuenten la verdad, ¿no? Dice lo siguiente: como ciudadano no creo que dé nunca mi voto a un partido que pacte con Otegi o trate de alguna manera de blanquear su historial. Yo estoy completamente de acuerdo, pero lo que no sé es cuáles son las razones que usted tiene para defender esta afirmación. Gracias. Bueno, la decisión sobre las claves de razón práctica es muy reciente. Yo ya no estaba en el grupo Prisa en ese momento, francamente ignoro las razones. No se me escapa la crisis económica, de las dificultades económicas del grupo Prisa, y que está haciendo sacrificios muy importantes, y este probablemente era una publicación, desde luego, que no era rentable
y seguramente que aunque el peso sobre la cuenta de resultados fuera pequeño, pero necesita aligerar carga porque el grupo tiene 900 millones de euros de deuda y los ingresos, y no tiene ingresos, entonces la situación es muy difícil. Lo de Otegi, yo lo decía, lo menos importante yo creo es cuál es mi posición como votante. Yo decía eso a propósito de que la continuación de esa frase, yo como ciudadano no votaría a un partido que pacte con Otegi, pero como periodista soy partidario de entrevistarle. Y lo he defendido en el periódico. No siempre triunfando, pero lo he defendido en el periódico. Yo creo que decía al principio que nosotros somos gestores de la libertad de prensa. No es nuestra. Yo creo que el público tiene derecho a escuchar a Otegi y llegar a sus propias conclusiones. Yo no creo que yo deba evitarle al público el mal rato de escuchar a Otegi. Eso cada uno sabrá luego que sus palabras qué efectos producen. En mi caso personal, pero esto es lo de menos importante, el efecto que produce es que yo no votaría a un partido que pacte con Otegi. Pero es mi decisión personal, quizá a otros no. Quizá a otro, después de escuchar a Otegi, le convenza de que, hombre, ya este hombre ya no es terrorista, ni tiene nada que ver con ETA. Bueno, eso es lo importante de la frase, francamente, es la parte en la que yo defiendo que los periodistas tenemos que entrevistar a terroristas, tenemos que entrevistar a tiranos, a personajes deleznables, a personajes que contradicen nuestras puntos de vista, nuestras tesis. Tenemos que entrevistar a machistas, tenemos que entrevistar a personas que consideran que hay que cazar ballenas porque es importante para su supervivencia. En fin, hay que entrevistar a todo el mundo que representa algo, que lo dice de forma correcta, sin amenazar a nadie, sin insultar a nadie, y que lo plantea de forma equilibrada. Aquellos señores jóvenes de allí, por favor, cualquiera de ellos, empiece uno, ¿no quieren hablar? Sí, adelante. Hola, buenas, ¿se me escucha bien así? Que al principio de la reunión ha mencionado usted a Pablo Iglesias, de cuando salió de la política y se ha convertido ahora en periodista, allí en un medio catalán, si no recuerdo mal, no sé muy bien dónde está ahora mismo, pero la pregunta era, ¿qué opina usted de la posición de Pablo Iglesias como periodista tenga tanta influencia en el partido de Podemos? Porque ya no se ve una línea, o sea, salió del partido, pero realmente sigue ejerciendo una fuerza política increíble, y hasta qué punto no ha salido del partido del todo y es un periodista hoy en día. Eso era. Por empezar, desde mi punto de vista, no es un periodista. No actúa como un periodista, actúa como un propagandista. Y utiliza los medios de comunicación para hacer propaganda. Se hace mucha propaganda desde los medios de comunicación. Y Pablo Iglesias lo utiliza para hacer propaganda. Está en su derecho a hacerlo, pero no es un periodista. Él está en varios medios de comentarista, en varios medios, efectivamente, en varios medios en Cataluña, pero también en Madrid. Y desde hace aproximadamente un mes él ha conseguido un acuerdo con algunos empresarios importantes para poner dinero, para tener su propio, de momento, canal de televisión que se emite en Internet, y próximamente tal vez un periódico también. Entonces él utiliza ahora tiene, digamos, su propio, aparte de las colaboraciones que hacen otros medios, tiene su propio medio de comunicación que dirige él, y que el dinero que llega a ese lo gestiona él. Pero te digo, esto no lo convierte en un periodista. Él tiene impacto. Tener impacto no significa que seas periodista. Él tiene impacto porque es una personalidad política muy notoria, y su influencia en Podemos y en ciertos sectores de la izquierda sigue siendo
sigue siendo importante. Él es un buen propagandista, utiliza muy bien los mecanismos de la comunicación y la propaganda política. Desde mi punto de vista, de forma un poco burda, a mí no me gusta, pero como lo hace, digo, no lo que dice, sino como, pero reconozco que tiene su éxito entre ciertos sectores. Adelante. Pues yo creo que la democracia española, lo decía en mi intervención, ha perdido calidad, sin duda. No porque lo diga el índice del Economist, que merece el crédito que pueda merecer, mucho, poco, ninguno. O sea, tampoco uno es más democrático ni menos democrático porque lo diga el Economist. No seamos en eso tampoco. Claro, como dice Economist, pues este país... La democracia ha perdido calidad porque lo vemos todos los días, no porque lo diga Economist. O sea, y cada uno de nosotros lo sabemos, cómo son las discusiones en el Parlamento. Al presidente del Gobierno se le pregunta una cosa y contesta lo que le da la gana. No hemos discutido. Nuestro país está ayudando en una guerra, no se ha discutido en el Parlamento. Ha enviado tanques a Ucrania, no se ha discutido en el Parlamento. Hemos cambiado drásticamente la posición sobre Marruecos y el Sáhara, no se ha discutido en el Parlamento. Hemos aprobado una ley que transforma pilares esenciales de una sociedad, como es la ley trans, que es la que básicamente se define qué es hombre y qué es mujer, que es en fin, tiene cierta relevancia eso. Y se ha discutido en el Parlamento de mala manera, sin ni siquiera acceder a la petición que hicieron las organizaciones feministas de una comisión de expertos, prolongar el debate y permitir que la comisión de expertos analice. No se permitió, hubo que aprobarla rápidamente, sin discusión. En fin, decía antes que el presidente del Gobierno se permite el lujo de no acudir a votaciones clave. Hoy mismo se ha votado una ley, creo que representa el mayor fiasco de este Gobierno, esta ley del solo el sí, el sí. El presidente del Gobierno no estaba en la votación, pero es que no solamente no estaba él, no había nadie de los ministros, estaba la fila de asientos azules vacía. En fin, claro que la democracia se está deteriorando en España, todos lo vemos. El debate que hemos tenido para nombrar Tribunal Constitucional. El Partido Popular ha contribuido también en alguna medida con su negativa a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Creo que ha sido un error grave del Partido Popular. Pero, en fin, la politización general, la utilización por parte del Gobierno de las instituciones es evidente. El CIS, es que se ha convertido en un chiste de gila, ¿no? Una institución que tenía mucho prestigio en España. En fin, sería casi motivo de otra conferencia los datos que demuestran que la democracia española se ha degradado, pero como digo, casi cualquiera de nosotros lo ve día a día. Aquel joven que hay por ahí. Buenas, ¿se escucha? Sí. Lo primero, agradecerle por la presencia en la Universidad y en la Facultad de Derecho aquí de Granada. En mi caso, soy estudiante de primero de Ciencias Políticas y me ha llamado la atención algo de su discurso que quería luego lanzarle una pregunta, tanto a usted como al Foro para la Concordia Civil, y es cuando ha hablado de la industria y los medios de comunicación en España actualmente con su debilidad y su pobreza. Le estaba hablando sobre los medios de comunicación de España, cómo se han debilitado y la pobreza que hay actualmente. Y me llama la atención porque hasta marzo de 2021 Felipe González ya no solo forma parte
formaba parte del comité editorial del País, sino que evidentemente es un expresidente que forma parte y ha tenido un peso importante en un consejo de administración de una eléctrica, ¿no? Luego hablábamos del papel de la monarquía desgastada. Yo no seré quien defienda a Pedro Sánchez, mucho menos al Partido Socialista en este país, pero sí que es verdad que me llama la atención porque el PSOE, junto con el PP, hizo que la ley que propuso el PNV para limitar los derechos a la inviolabilidad de la monarquía, es decir, del monarca Felipe González, del rey en este país, no saliera adelante. Entonces, claro, hablando de la debilidad de los medios de comunicación, de la monarquía desgastada y siempre este futuro pesimista, que más que futuro parece un presente de que España se va al garete, hablando mal y pronto, o que simplemente no estamos en un momento bueno para este país, pues no lo veo así. Sin embargo, con el gobierno de Rajoy, con el Partido Popular, ya no solo hoy en las comunidades autónomas, con lo que están haciendo con la sanidad, y no me extenderé mucho, sino con Rajoy, cuando el independentismo catalán estaba en su máximo auge, que conllevó a la aplicación del 155, veo cara un poco extrañada, pero es la verdad, lo digo por la primera bancada. Creo que no ocurre con Sánchez, sino que está ocurriendo con el Partido Socialista, y le repito, no creo que con el Partido Popular, disculpa, no creo que esté ocurriendo con Sánchez. Y luego, lo que más me llama la atención, y es lo que más discrepo, y es la idea del gobierno Frankenstein. Yo prefiero, sinceramente, una mayoría parlamentaria en este país que debata temas como la ley de universidades, la ley de educación, la reforma laboral, que al final salió adelante por un voto inequívoco del Partido Popular, a un gobierno que decreta irregularmente y sin pasar por la Cámara, y no quiero poner el ejemplo de Macron con las pensiones en Francia, sino como el Partido Popular, la LOMCE y otras leyes que sinceramente no han obtenido el respaldo, ya no de la Cámara, el social, que creo que es un grupo mucho más importante, un grupo de presión bastante importante. Entonces, la pregunta es si realmente usted cree que los medios están debilitados con expresidentes en medios de comunicación y en consejos de administración. Y una pregunta para el Foro para la Concordia Civil. Ustedes han dicho que van a viajar a Madrid, si no me equivoco, y discúlpenme si me equivoco por la fecha, el 16 de mayo de este mes que viene, para un reconocimiento, para hacer una mención a Marchena. A mí me gustaría saber si ustedes consideran legítimo que el juez Marchena haya estado, por ejemplo, cenando con el excomisario Villarejo en el caso Kitchen, que se ha reconocido, y ustedes consideren que sea algo legítimo de apreciar. Yo creo que en una democracia ningún expresidente debería formar parte de un comité editorial de un periódico, y que ningún foro para la concordia, si realmente es una concordia civil, deba reconocer a un juez que ha estado implicado, o al menos cenando con alguien que, desde mi punto de vista, no debería seguir dando entrevistas, sino que debería estar en la cárcel. Muchísimas gracias. Contesto la parte que me corresponde. Bueno, contesto lo que puede. Tú has expresado algunas opiniones que son absolutamente legítimas y que podemos discutir en privado, pero que no tiene mucho sentido confrontarlas. Estoy de acuerdo con algunas, con otras no, pero son tus puntos de vista y merecen todo el respeto. Solo un par de puntualizaciones factuales, no de opinión. Este gobierno es el que más decretos leyes ha aprobado en toda la historia de la democracia, con enorme diferencia. O sea, tú decías que aquí por lo menos hay debate, que el gobierno de Rajoy todo se aprobaba por decreto. No es así. Este gobierno ha aprobado más del doble de decretos que el gobierno de Rajoy. En 5 años ha aprobado casi el doble de decretos que Felipe González en 13 años. O sea, este gobierno ha gobernado por decreto mucho tiempo, y muchas de las medidas se han aprobado por decreto, y muchos debates parlamentarios han tenido las restricciones que yo he mencionado antes. El ejemplo de la ley trans es muy llamativo, porque los grupos feministas pidieron al menos ser escuchados, pidieron al menos que en una comisión poder expresar su punto de vista, y no se les permitió. Y luego lo que afecta, digamos, a los consejos, que es las cosas de las que yo sé. Felipe González no era miembro del Consejo Editorial del País, era miembro del Consejo Editorial del grupo Prisa. Y el que era miembro del Consejo Editorial del País era Rubalcaba, que lo nombré yo. Jamás cobró por su participación. Nada. No cobró nada.
No, cobró disgustos, pero cuando yo dejé de ser director ya no le volvieron a publicar a él ningún artículo nunca más. Y Felipe González lo que cobraba es que nos servían para las reuniones un café y unos platos con unos churros, y él se comía 1, 2, el gasto que se supusiera, pero no cobraba nunca más. Es verdad que durante un tiempo participó en un consejo de una eléctrica, que es una cosa... ¿Tú recuerdas qué eléctrica era? ¿No recuerdas? Es que se dice siempre de una eléctrica, pero nadie no llegué a saber de qué eléctrica era. Yo creo que era Endesa, no estoy seguro. Gas natural. Gas natural. No recuerdo. Bueno, en todos los países del mundo, los políticos retirados, los generales retirados, que aquí no ocurre, pero generales retirados, bueno, pues tienen de alguna forma que en fin, aportar su conocimiento y su experiencia en el ámbito de la sociedad civil, que puede ser en la universidad y que puede ser en la empresa. Es que la empresa es una institución muy importante en nuestros sistemas democráticos y respetables. Tú en algún momento tendrás voluntad de ser contratado por una empresa, probablemente, y muchos de los que aquí están, pues si quieren buscar trabajo, nos vamos a trabajar todos para el Estado, porque si no es insostenible. Nuestras sociedades son sociedades de mercado, son sociedades en las que básicamente la actividad económica está basada en las empresas, y asesorar a las empresas no es nada de lo que haya que avergonzarse, ni ningún político, ni ningún general retirado, ni nada de eso. Entre otras razones, porque Felipe González ha dicho varias veces que él no cobró nunca por esa actividad. Lo puedes creer o no lo puedes creer, como a todo lo que dicen las personas, pero que alguien ofrezca su asesoramiento en una empresa estratégico, que es, por ejemplo, ¿qué hacen las empresas españolas mucho? Y sobre todo en esa época, invertir en América Latina, y necesitan conocer las empresas que están en sectores estratégicos, energía, comunicaciones, construcción, necesitan conocer el marco estratégico, político, en el que viven los países en los que van a invertir. ¿Y a quién contratan para eso? Pues a asesores políticos, militares, gente que conoce de esos ámbitos. No creo que esto deba ser utilizado como reproche, desde mi punto de vista, como reproche a Felipe González, que no se ha hecho rico en su actividad, te lo garantizo. Y bueno, el resto te digo, como te digo, son opiniones que de verdad son respetables y que me parece bien, y me parecen inquietudes que me parecen legítimas, pero es muy bueno, de verdad, respaldar nuestras opiniones con hechos, si es posible, ciertos, corroborados, de verdad, es importante. Por alusiones directas, el Foro para la Concordia Civil decidió en junta directiva proponer un nombre de una persona individual o colectiva que, a juicio de la junta directiva, merecía el premio por la defensa de los derechos y libertades constitucionales. Nosotros no queremos convencer a todos. Hasta en los toros hay a favor y en contra, pitos y pañuelos. Y una cena, que yo no la conozco, ni yo la sé, ni he tenido en cuenta o no hemos tenido en cuenta la cena para dar o quitar un premio, lo desconocemos. Una cena creemos que no significa nada trascendente ni trascendental, salvo que usted lo sepa y nos lo cuente. ¿Qué es lo que los audios de Villarejo, no tengo que explicarlo yo. ¿Qué es lo que trato? ¿Qué es a lo que trataron? Le voy a decir una cosa. Cualquiera de nosotros ha cenado con gente que a la mañana siguiente se ha arrepentido, pero eso no nos hace ni mejor ni peor. Y en primer lugar, primerísimo, que el premio no es al presidente de la sala. Lo he dicho 2 veces en mi pequeña introducción. El premio va dirigido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo in totum. Es decir, desde el presidente, que es el señor que cenó, según usted, hasta el último funcionario de la sala, como
íntegramente, colectivamente, y naturalmente el premio hay que dárselo y hay que referirse a quien representa a la sala, que es el presidente. ¿Me entiende usted? Pero vamos, que no vemos nada que ensombrezca el premio. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, con sus 7 magistrados al frente, hicieron un papel de defensa de la democracia y de la Constitución cuando el juicio del